Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos agradecerles como siempre que nos acompañen, nos sintonicen, que estemos juntos para el estudio de la palabra de Dios. En esta serie que llamamos Descubriendo al Mesías de las Profecías. Qué interesante, ¿verdad? Cómo Dios había predicho con tiempo el comportamiento de su Cristo, del Mesías que llegaría al mundo. Traería tanta bendición, primeramente a la nación judía, de cuyo seno el Mesías saldría, pero se extendería a todo el planeta. Y a lo largo del tiempo, antes como promesa, luego como cumplimiento. Y ahora en estos días esperamos un nuevo cumplimiento de sus profecías, cuál es el advenimiento, la segunda venida de este Cristo. En esta ocasión vamos a examinar todavía más parábolas, enseñanzas que él tuvo en sus días. En este caso veremos una muy interesante que quizás no sea propiamente una parábola, es una ilustración, va parecida, porque Jesús va a utilizar una figura para querer enseñar una gran verdad. Pero vamos entonces a los textos que siempre nos inspiran, del libro de Isaías particularmente, como miramos el capítulo 40, versículos 3 en adelante. Hoy hablaremos nuevamente de Juan el Bautista, así que este puede ser un texto interesante. 43 en adelante. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Si notamos, la profecía está hablando de que aquello que sea deprimido, que esté por debajo del suelo normal, sea levantado. Y está hablando en forma figurada de los corazones que están en esa situación, con tristeza, con amargura, que con la llegada de este predicador, que sería el precursor del Cristo, sus ánimos debían ser levantados. Y lo opuesto también, bájese todo monte y collado, para hablar acerca de aquellos que se envanecen, que viven en una altura creada por ellos y que Dios les ordena que se bajen, que se lleguen al piso normal, diríamos así. Aún más, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. El plan de Dios es que al aparecer este predicador, el precursor del Cristo, produciría una obra de reforma en los corazones de la gente, y todo esto que estamos mirando en forma de símbolo. Asimismo, vemos Malaquías capítulo 3, versículo 1, otra profecía de la aparición del precursor del Cristo. He aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Notemos que este mensajero prepararía el camino delante del Señor con sus prédicas, lo que lo iguala en forma figurada con el antiguo Elías. Miremos pues la profecía de Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Así como el Elías histórico fue un hombre valiente, arrojado, que encaró la corrupción del rey Acab y su esposa Jezabel, y Dios pues obró poderosamente a través de este siervo de Dios. Él fue llevado al cielo, Elías. Así también vendría gente con el espíritu de Elías. A ver, la profecía de Malaquías capítulo 4, 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible.
Notemos que se habla de una aparición grandiosa del Creador. Creemos que se trata de la segunda venida de Cristo. Pero aquí que Jesús aplica este texto a Juan el Bautista. Seguimos leyendo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios quiere que haya un revivamiento en el corazón de la gente antes que Él se aparezca para aplicar el respectivo juicio, la recompensa. Al que hizo el bien se le pagará con bien, al que hizo el mal se le pagará con mal también. Ahora miremos cómo esta profecía se cumple en Juan Bautista en las palabras del ángel, Lucas capítulo 1, cuando dirigiéndose al sacerdote Zacarías le anuncia la llegada de su hijo, Juan, al cual había que ponerle el nombre de Juan, con las características de Elías. Lo leemos desde el versículo 17, Lucas 1, 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Leemos todavía el versículo 16, que nos muestra que se trata del hijo, aún el 15 quizás, un poquito más, el hijo de Zacarías, porque será grande delante de Dios. Él no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, de la esposa de Zacarías. 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y luego entonces la profecía que lo iguala con Elías. Lo mismo hace el Señor Jesús en Mateo capítulo 17. Abrimos ese texto también. Cómo Jesús compara a Juan el Bautista con el Elías. Desde el versículo 10 podemos leer. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Basándose en el libro de Malaquías que acabamos de leer, capítulo 4, 5 y 6. Ellos creían que un Elías literal debía venir a la tierra. Miremos la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús les dice, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Amigos, qué triste es que uno que anhela la aparición de algo, en este caso que venga el siervo de Dios, en este caso sería prometido Elías, que haría volver el corazón de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia del Señor, que prepararía el camino para la llegada del Cristo, y que cuando se cumple la profecía, yo, ignorante, me opongo, la rechazo, cuestiono, lo trabo. Es lo que hicieron los judíos, mayormente los dirigentes de Israel, contra Juan el Bautista en los días de la aparición de Juan, tan profetizado por Isaías 40, 3 en adelante, Malaquías capítulo 3, versículo 1, que hemos leído, y luego textos como el de Lucas 1, 17, o aún el de Mateo capítulo 17, versículo 10. En fin, varios textos que nos muestran que a Jesús le quedaba muy claro que el Elías profetizado en Malaquías debía venir y vino, pero no lo conocieron. El riesgo que corremos nosotros, amigos, es algo similar. Se ha prometido la segunda venida de Jesús. Y en algunos casos viene cuando nos toca la muerte. Se acabó toda posibilidad. Tal vez no lo podamos ver con los ojos, tal como Él lo anunció, bajando del cielo, con poder, con gloria, acompañado de millares de ángeles que aparecen en el cielo, acompañando al Maestro, bajando para llevarse a su gente, a sus creyentes. Muchos de nosotros probablemente vayamos al descanso por la muerte y jamás podamos contemplar esa pavorosa escena. Pero entonces ahí ya vino la segunda venida, porque después de eso es el juicio. ¿Y qué más nos queda? Qué bueno sería que fuéramos ganadores, que cuando aparezca el juicio nosotros llevemos
la mejor parte, porque nos valimos de Cristo, que es nuestro abogado hoy, será nuestro juez después. Esto es algo muy importante de considerar al mirar las profecías y en el caso de hoy acerca de la autoridad del Cristo. Vamos a ver todavía unos textos más. En Salmo 78:2 se anuncia la aparición de alguien que abriría su boca en grandes enseñanzas y que el pueblo sería grandemente bendecido. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Ahora miremos su cumplimiento en Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35. Las mismas palabras que acabamos de leer acá van a aparecer en labios de Jesús. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cosas tan importantes que tienen que ver con nuestra salvación, donde el Señor define qué es la verdad, qué es la justicia, desde el ángulo de Dios. De modo entonces que nuestra percepción deba ser corregida para ver cómo Dios actúa. Y en este caso, amigos, vamos a ver a una persona, es Dios, solo que vestido de carne humana, que hace algo allí en la ciudad, particularmente en el templo. Mucha gente quedó complacida, otros no. Y entonces va a surgir un tema que será el tema de discusión. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio autoridad? ¿Pero quién te crees? ¿Sí? Vamos entonces a Mateo capítulo 21, versículos 12 en adelante, miremos el desarrollo de esta historia. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de, hoy diríamos, cueva de rateros. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó, para que se cumpliera el texto del Mesías de Isaías 61:1, que él vino para vendar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, para sanar las desventuras del alma. Y aparecían los enfermos y él los curaba. Esa era la obra del Mesías. Pero la pregunta es, ¿y era parte de la obra del Mesías deshacer las cosas del templo? Volcar las mesas a los cambistas, los animalillos, todo, que se armó un desorden, porque él destruyó la venta, el negocio que en el templo se hacía. Formaba parte también de la obra del Mesías, es lo que queremos examinar acá. Vamos a ver entonces en Isaías capítulo 61, leamos los textos y nos detendremos en el versículo 2. 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y notemos ahora, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Notemos que parte de la obra del Cristo era anunciar la venganza de Dios. Si bien Jesús no actuó en forma vengadora o amenazadora, excepto en esta ocasión, donde él actuó con poder y deshizo todo aquel negocio o negociado, diríamos hoy, que hacían los dirigentes religiosos a costa de la ignorancia de los adoradores. Vamos a repasar este texto que acabamos de leer porque va a ser la base de la charla que Jesús tendrá con los judíos se acercan, y una ilustración que trae el maestro, que es la que nos interesa. Reitero, no es parábola, es una ilustración, pero raya en la parábola porque, recordemos, el significado etimológico de parábola es echar allí al costado una ilustración para realzar la verdad. Ese es el significado de parábola. Vamos entonces a examinar este punto, y es que leemos otra vez Mateo 21, 12 en adelante, lo que el maestro hizo
en la limpieza del templo. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera, notemos la autoridad que el maestro tiene, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y dijo, escrito está, basándose en un texto de Isaías, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Amigos, el Señor quiere que se respete su palabra, y si Él ordenó que la casa de Dios fuera una casa dedicada al culto, dedicada a la oración, a la meditación, a los sacrificios, a la entrega a Dios, de allí el interés que Dios tenía en la antigüedad de que los israelitas hicieran rápidamente el templo. Fue David el que tuvo esta idea de construir un templo para el Señor, y Dios le dijo, no, tus manos tienen mucha sangre, no te lo voy a permitir, pero tu hijo lo va a hacer. Y Salomón fue quien construyó el famoso templo de Jerusalén, una belleza arquitectónica, un lujo para aquel tiempo, además de la sabiduría que Dios le había otorgado a este hijo de David. Sin embargo, a pesar de lo fastuoso allí del templo, no obstante, también venía su caída. Fíjense cómo uno puede perder de vista al Creador, verlo, en fin, adorarlo, y perderlo de vista para concentrarse en las piedras, como cuenta Jeremías. Voy a invitar, capítulo 7, miremos allí. Y esta es una lección que podremos aprender para nosotros hoy, de que no nos llegue a pasar igual fenómeno, de perder de vista a Dios y enfocarnos en las cosas materiales. Capítulo 7, versículos 3 y 4. Esto lo escribe Jeremías aproximadamente 22 años antes de la destrucción de Jerusalén. Allí se dan las fechas de cómo este hombre, este siervo de Dios, se movía predicando, enseñando, pero miremos allí en los versículos 3 y 4 de Jeremías 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis o no confiéis en palabra de mentira cuando dicen, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Notamos que allí hay una adoración al templo y no al Señor del templo. Permítame que se los ilustre. Este es un fenómeno humano y un riesgo que todos podemos caer. Perder de vista al Señor y quedarnos con la cosa. Cuenta una historia que en una iglesia decidieron dar un premio al que mejor recitaba el Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor. A ver, vamos a mirar allí el texto del Salmo 23. Mientras se organizaba ya el certamen, muchos jóvenes se preparaban para recitar el Salmo 23. Entre ellos vino un anciano, también que él quería participar. Y el jurado pues estaba dispuesto a escuchar cada disertación en la exposición, en la elocuencia con que los participantes darían su mejor versión del Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor. Leámoslo, miremos el texto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bien, cuando se aproximaba el día del certamen, pasaron todas las personas que iban a recitar, y estaba el jurado allí compuesto de algunos hermanos. Y pasó uno, recitó el Salmo 23, pasó otro. Finalmente hubo dos que descollaron, un joven talentoso y el anciano.
pues repiten el Salmo 23 y el joven pues lo hace con elocuencia, con la certeza de la seguridad de la memoria que él tiene, recitarlo adecuadamente y las cadencias, las palabras. Impresionó. Ahora le toca el turno al viejecito. El hombre pasa y lógicamente no tiene el talento del joven, pero le pone su mejor fuego y habla, por ahí se confunde, avanza y finalmente avanza, lo hace muy tierno, la gente escucha, se emociona, terminó. El jurado se decide a cuál de los dos dar el premio. Finalmente acuerdan dárselo al anciano. Y el anciano contento, tiene su premio allí. Y el joven, muy amable, se acerca, lo saluda. Y entonces el anciano pues le dice, joven, yo hubiera deseado que usted ganara, porque usted conoce muy bien el Salmo del Pastor. A lo que el joven le dijo, mire, yo conozco el Salmo del Pastor, pero usted conoce al pastor del Salmo. Usted merece el premio. Amigos, ¿entendemos lo que esto significa? Conocer al dueño del templo. Otra vez repasemos el texto de Jeremías capítulo 7, versículos 3 y 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. Mejoren delante de mí, obedézcanme, es lo que Dios está diciendo. Pero en lugar de ello, miremos la reacción de la gente. No fiéis o no confiéis en palabras de mentira cuando dicen, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Aquí estuvo la presencia de Dios. Aquí, en estas tremendas paredes construidas por Salomón, allí se manifestó la gloria de Dios. Y entonces Dios tiene que estar acá. No, Él no mora con piedras, Él mora en el corazón. Busca un corazón que le quiera obedecer. Y entonces, cuando Jesús aparece y hace el desorden que hizo, pues pasó justamente ese problema. La gente había perdido de vista al dueño del templo, ya que la cita decía, mi casa será llamada casa de oración. ¿Por qué ustedes la convierten en cueva de rateros? Efectivamente, amigos, imaginemos la escena. Un judío trae su ofrenda, su oveja, que la trae a distancia, y entonces llega hasta el lugar donde se hacía el sacrificio. Y allí el sacerdote podía tomarse la libertad al decirle, mire fulano, estoy revisando su oveja y tiene sus defectos. Yo no la puedo presentar, usted sabe que la Biblia enseña que la ofrenda tiene que ser perfecta. Por lo tanto, esta oveja tiene sus problemas. Pero yo la traje de larga distancia, ¿ok? Haga una cosa, cómprese otra, ahí tiene la gente, los cambistas del templo le pueden facilitar. Y allí entonces vendían a precios exorbitantes. Todo el mundo ganaba, los cambistas, los sacerdotes. Y entonces el pobre adorador que sabía que su oveja no debía costar tanto, tenía que gastar más dinero, sacaba ahora la mejor oveja y ya participaba del sacrificio. Ese tipo de negocio que había en los días de Jesús, Jesús le hizo frente, deshizo todo, volcó todo, sálganse de acá. Pregunto, amigos, ¿no será que hoy estamos necesitando una reforma similar? ¿No era falta que Dios levante, así como el Elías en aquellos días frente a Acab, el nuevo Elías frente a Herodes, aquel que viene con el poder y espíritu de Elías, me refiero a Juan Bautista? En tiempos modernos, que haya gente con convicciones, que tengan la certeza, que puedan hablar con autoridad, para que Dios se haga escuchar por medio de la voz de un hombre o mujer consagrados. Miremos cómo lo va a expresar Jeremías capítulo 5, versículo 1. Dios quiere encontrarse con esas tales personas. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo perdonaré esa ciudad. Dios está invitando a que recorran calles y plazas para ver si encuentran a alguien que se le parezca a Dios. Y es difícil con el paso del tiempo. En los días de Jeremías ocurría que estaban todos vendidos al mal. Su inclinación era constantemente hacer el mal. Por eso Jesús, cuando entró en el templo, Él mostró esa autoridad, limpió todo. Y ahora continúa el relato. Miremos lo que sigue a continuación.
de Mateo, capítulo 21, versículo 17 en adelante. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí, muy probablemente en la casa de Lázaro y sus hermanas. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Responde Jesús, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Allí Jesús tuvo que sacrificar una planta para enseñar una gran lección. La higuera representaba a la nación judía, puro follaje, puro aparato, pero al meter la mano para ver los frutos no había nada. Por lo tanto, el Señor ordenó que se secara la higuera, lo que pasaría con el pueblo israelita. Reitero, era un símbolo, una parábola también. Veamos cómo sigue lo que sigue a continuación. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando vino al templo, y aquí amigos comenzamos a estudiar el tema que nos ocupa esta noche. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Estaban refiriéndose a la limpieza del templo del día anterior. ¿Con qué atribución? ¿Por qué hizo semejante cosa si nadie se lo había pedido? ¿Y quién te dio esta autoridad? Entonces Jesús va a revelar la hipocresía, la maldad de esa gente con esta ilustración. Yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? O sea, algo ordenado por Dios o inventado por el hombre. Ellos entonces discutían entre sí, viendo qué respuesta le podían dar. Si decimos del cielo, él nos va a decir, ¿y por qué? Pues no le creíste si viene de Dios. Y si decimos que viene de los hombres, un invento humano, más bien tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta, así que estamos en una encrucijada. ¿Qué pasa ahora entonces? Y respondiendo a Jesús, le dicen, no sabemos. Entonces él le dice, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Vemos, amigos? Allí el maestro los desarmó, porque acá viene un asunto, vale la pena conversar de algo. Y es, al hablar de autoridad, el Señor dio los mandamientos que tienen suficiente autoridad para conmover la voluntad del hombre. Es decir, cada uno de nosotros debemos ser conscientes de que hay un libro inspirado por Dios, revelado por el Señor, a través de sus siervos los profetas, que llegó hasta nosotros. Y al ser voz de Dios, es sabio prestarle atención. Pero aquí que alguno, pues, eso es letra de hombre, invento humano. Entre leer la poesía, las obras de Shakespeare o de cualquier autor y leer la Biblia, ¿qué diferencia hay? Es hechura humana. Cuando nos expresamos así, tenemos libertad para hacerlo. Dios sale al cruce diciendo, el Espíritu Santo inspiró a hombres para que ellos escriban en nombre de Dios, por obra del Espíritu, y allí está la prueba en la vida de esa gente, de esos santos que escribieron, en sus profecías que se cumplieron, en el impacto de los que oyeron, para que nuestra fe esté arraigada, no en la sabiduría o el ingenio humano, sino en el poder de Dios. Pero hay aquí que aún así a algunos no les conmueve este asunto. Y entonces avanzan más en su desafío contra Dios, que es el caso de los rabinos y líderes que se acercan a Jesús y le dicen, ¿con qué autoridad? ¿Quién te dio atribuciones para meterte con los cambistas? Amigos, esa misma pregunta los desautoriza. Razonemos. Una persona que defiende la maldad, ¿tiene autoridad?
Si hoy alguien hiciera un planteo, digamos, llegó la policía, anda haciendo redadas, porque hay delincuentes, bandas y cosas por el estilo. Y los chicos de la banda pues están escapándose como, imaginemos, huyendo para que nadie sea cachado. Pero aquí que un vecino, él hace la pregunta en voz alta, ¿pero qué se cree la policía? ¿Con qué autoridad están haciendo lo que están haciendo? ¿Qué representa esa pregunta? Ese individuo no está apoyando la obra del policía en la limpieza de los jóvenes de la ganga, de la pandilla. Pareciera el individuo que hace ese planteo como que favorece la conducta de la pandilla, ¿no les parece? Si está cuestionando a la policía que está poniendo orden allí con esos muchachos y sus pandillas. Bien, en el caso de Juan el Bautista ocurre lo mismo. Cuando él habló, cuando él intervino, ¿cómo reaccionó la gente? Movidos por Espíritu Santo, se conmovieron, buscaron a Dios, confesaron sus pecados, los abandonaron, enmendaron sus vidas. Dios quedó honrado porque hubo gente que fue ganada, bautizados por Juan. Si la gente, el común, veían a Juan como profeta, ¿qué pasaba con los dirigentes? Oh, no. Acordémonos de Juan capítulo 7, la expresión de los sacerdotes, el desprecio hacia la gente común. Cuando ellos escuchan de los alguaciles que fueron enviados a traerse al Cristo detenido, ellos dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Podemos leerlo quizás el texto allí en San Juan capítulo 7, versículos 47 en adelante. Vemos ese diálogo entre aquí vemos a los fariseos que les dicen a los alguaciles, también vosotros habéis sido engañados. Pero ustedes, miremos el versículo anterior, 46, cómo se expresan los alguaciles. Ellos dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y eso que ellos fueron enviados para tomar preso a Jesús. Pero vuelven con la mano vacía. Y ahora sí, entonces, el Sanedrín, los fariseos, que dicen esas palabras que estamos leyendo, también vosotros habéis sido engañados. Miremos más todavía el argumento, 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Nadie creyó. Pero la gente que cree, miren quiénes son. 49 ahora. Pero esta gente que no sabe la Biblia es maldita. Son unos ignorantes. Creen a cualquier mentiroso que ande por la calle. Notamos, ese es el concepto de liderazgo judío de aquellos días. Por lo tanto, Jesús cuando se acercaba, con gusto lo hacía a esa gente llamada ignorante, maldita, que no saben de Biblia. Él se acercaba y les enseñaba y con amor abría del tesoro de su corazón las verdades que él traía. En el caso de Juan el Bautista, mucha de esa gente escuchó el mensaje, se conmovió, vieron el valor, el empeño que él puso contra el rey Herodes, denunciándole su grave pecado de adulterio, un pecado moral. Hoy no se presta mucha atención al respecto. Aparecen imágenes allí de un ministro de Europa, de la mano de un famoso homosexual, la figura allí, y este homosexual de barba, si habremos visto una imagen similar. Entonces, se han dado vuelta las cosas, pareciera que es moda lucir algo raro acompañado de la mano. Bien, en aquel tiempo no, las normas morales estaban altas y el Bautista pues se lo recriminó allí a Herodes. Luego de ser tomado preso, ahora, ¿cómo va a actuar el Cristo? Él sigue la obra que inició el Bautista, y entre eso la limpieza que hizo en el templo y la acusación de los fariseos. ¿Quién te dio esta autoridad? ¿Pero qué te crees? Probando con ellos que eran culpables, porque ellos como líderes deberían haber promovido la limpieza también. Pero miremos ahora en un nuevo texto de Lucas capítulo 7, vamos a buscar cómo Jesús define a estas personas, los agrupa en dos. Capítulo 7, versículo 26. Hemos leído ya este texto, pero hay un versículo que no lo consideramos. 7, 26 en adelante. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Malaquías capítulo 3, 1, que hemos leído ya.
Fíjese ahora entonces, versículo 28 en adelante, el razonamiento que Jesús hace con los oyentes respecto de Juan. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Es decir, le atribuían razón a Dios. Eso significa justificar. Hacían a Dios que tenía razón, que lo que él decía era lógico, aceptable, y entonces ellos se bautizaban y dándole la razón a Dios, justificando a Dios. Bien, pero miremos qué pasó con los líderes a continuación. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Amigos, cuando esto ocurre, que una persona en lugar de aceptar lo que Dios tiene para nosotros, cuando Él nos amonesta por medio de un siervo, si esto ocurre, siempre pensemos, Dios nos está observando, ¿cómo reaccionaremos? ¿Lo haremos callar? ¿Pero qué te crees? ¿Me vas a hablar de esta manera? Ha habido varios casos de distintas reacciones de un líder, especialmente los reyes, cuando venían profetas y los amonestaban. El caso famoso del rey David, cuando él cometió su pecado de adulterio, violando a una vecina y aún habiéndola embarazado. Y para tapar ese asunto se trajo al marido para que durmiera con ella, pero el soldado, siendo honesto, prefirió permanecer allí en el área de descanso de la misma servidumbre del rey David. No se fue a la casa que quedaba tan cerca. Al día siguiente, cuando David preguntó, dijo, no, este soldado durmió acá esta noche, no fue con la esposa. Y con eso él pretendía tapar esa situación. Entonces vio que ya era imposible hacer algo para doblegar esa voluntad. ¿Qué hizo entonces? Preparó una nota que era prácticamente su certificado de defunción. Se le entregó en manos del soldado y dijo, vete allí a tu general y entrégale el papel. Y el papel decía, ponlo en lo más recio, en lo más duro de la batalla para que muera. Y así fue. Y así entonces David se hace responsable de esa muerte, porque el soldado era muy valiente, honesto. Urías Eteo era de otra nacionalidad, ahí lo tenemos, cuando él muere en manos de los enemigos porque se había acercado demasiado y por orden del rey David, y Joab, general, pues cumplía esas órdenes. Ahora sí quedaba expedito el camino, estaba viuda la señora y David podía tomarla como esposa. Y así hizo, tomó a Betsabé. Y allí cuando la panza del embarazo crecía, con lo cual David creía que podía tapar esa situación. Mucha gente comenzó a darle la lengua de que algo raro había pasado con eso, hasta que Dios pues se reveló, pero esperando que el rey se arrepintiera. Y demoró meses, no lo hacía, hasta que Dios le decreta que ese niño debía morir. Bien, cuando Natán el profeta se llega a él y le narra una historia ficticia, oh rey, hay vecinos acá, uno de ellos es un hombre rico que tiene hacienda y recibió la visita de un caminante, pero no tuvo mejor idea que al prepararle un asado, en lugar de sacar de sus pertenencias, le sacó del otro vecino, un hombre muy pobre. Allí la única cordera que tenía, pues se la trajo acá, se la robó, la faenó y ahí la sirvió de comida. Y el rey se enojó. ¿Pero quién hizo esto? Que lo pague 4 veces. Se fastidió el rey. Y Natán el profeta, con el poder de Dios, mirándole los ojos y con su dedo penetrante, le dijo, tú eres ese hombre. Ahí tenemos una escena para ilustrar cómo los dibujantes interpretan ese momento. Tú eres ese hombre, porque Dios te dio siervos, siervas, te dio posesión. ¿Por qué te metiste con la vecina ajena? Mataste al marido y te quedaste con ella. Y entonces David se humilló y reconoció su pecado. La misma sentencia que él había pronunciado 4 veces, él la pagaría con sus hijos. Una historia tristísima, la del rey David. Pero hubo otros al contrario, que ellos, ante la mano acusadora del profeta de turno, esto pasó con Jeroboam I, aquel incipiente rey, apenas naciente, cuando
inicia la idolatría en Samaria, reino del norte, y llegó entonces de visita un profeta enviado por Dios. Y le señaló todos los pecados de Jeroboam. Y este enojado extendió la mano, préndanlo, y la mano se le llenó de lepra y se asustó. Y pidió al profeta que orara para que se curara la mano. El profeta oró y se le curó la mano. Dios tiene el control. Amigos, ahí tenemos el ejemplo de la mano y el rey Jeroboam, allí con la mano seca, una escena muy triste. Esto muestra, amigos, que en el caso de la autoridad, quien desafía la autoridad, vemos al rey Jeroboam, acabamos de verlo en la escena, él desafía a Dios y ordena que se mate al profeta, pero al estirar la mano se le pone leprosa, ¿sí? A diferencia del rey David, que se humilló, él confesó su pecado y escribió el famoso Salmo 51, Salmo 32, salmos inspiradores para cuantos que hemos caído en errores y pecados. Y al leer los salmos cobramos ánimo, fuerza, aliento para seguir batallando. Dios, pues, se vale aún de las caídas para enseñarnos lecciones. Todo esto nos muestra que el Señor miró la autoridad de Juan. ¿Por qué lo van a cuestionar? ¿Por qué ustedes no le creyeron? Y la gente humilde sí le creyó. Amigos, esto muestra cosas en las cuales queremos discutir. Hay algunos que hablarán sobre religión y se pasan largo rato, como cuando se sientan en un café y discuten de política, como que discutiendo de política van a solucionar los problemas de la gente. Si yo estuviera en el poder, no, haría diferente de Trump. No, si yo estuviera en el poder, haría diferente de Maduro, etc. Y nos parecemos perfectos solucionadores de los problemas, cuando en verdad hay asuntos que van más de fondo. Y tenemos respeto a la autoridad como para decir, si yo estuviera en autoridad, yo sé lo que haría. ¿Sabemos lo que es eso? Sabemos, en el caso de la pregunta que le hacen a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Jesús se la devuelve. ¿De qué me hablan de autoridad? ¿Cómo trataron a Juan? ¿Tiene autoridad o no tiene? ¿Es de Dios o no lo es? No sabemos. Entonces, ¿para qué quieren saber de autoridad si ustedes no la quieren cumplir? Quiero a continuación, amigos, compartir una historia también de Lucas capítulo 7, los primeros versículos, de lo que representa autoridad. Ese es el mensaje que hoy quisiera compartir con ustedes. Jesús trajo una ilustración. Le preguntan de la autoridad a él. ¿Con qué autoridad, con qué atribución hiciste lo que hiciste ayer? El desastre que hiciste. ¿Pero qué te crees? ¿Que es el dueño del templo? ¿Qué es lo que te crees? Jesús se la devolvió. A ver, quiero que me hablen de Juan el Bautista. Y amigos, al sacar ese tema, a ellos les molesta, porque el hombre decía venir de Dios. De hecho, cuando le preguntaron a Juan, en Juan capítulo 1, aparece esto, dinos quién eres. ¿Eres el Cristo? ¿Eres el profeta? ¿Eres Elías? No, yo no soy. Yo soy uno que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Juan tenía idea de quién era. Él representaba la autoridad de Dios en sus días. Y entonces quien no le creyera, quien no le aceptara, no aceptaba el texto que lo estaba aprobando. A ver, leamos el versículo. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y entonces ir a ver un ejemplo de lo que representa autoridad, que es lo que queremos hablar en esta ocasión. Juan capítulo 1, versículo 25 en adelante. Le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, no eres Elías, no eres el profeta? Él responde, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del zapato. Aún miremos todavía el versículo 22 y 23, para ver más detalles de este personaje que atribuye su autoridad a una orden que aparece en la Biblia. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que los enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y ahora Juan revela su propia misión. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, capítulo 40, versículos 3 y 4. Nos acordamos.
Bien, la autoridad de Juan descansa en un texto bíblico, en una profecía, que aparecerá ese hombre. Apareció. Él sintió, como dice el ángel Gabriel, en él reposará el espíritu de Elías. Hemos leído Lucas 1:17. Y allí Juan siente esa responsabilidad y predica como lo hubiera hecho el antiguo Elías, lo cual le valió ir a la cárcel y ser degollado. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este es Juan Bautista. Y ahora a Jesús le preguntan, ¿con qué autoridad? Amigos, miremos una historia de autoridad que inspira. Y curiosamente, no puede ser de otra manera, la produce un pagano, una persona no religiosa. Uno esperaría de los religiosos judíos, aún modernamente, de nosotros cristianos, que demos un mejor ejemplo. ¿Cuántas veces hay tantos chascos que miramos fuera y hay gente bellísima que revelan la voluntad de Dios? Así nos lo cuenta San Lucas capítulo 7, desde el versículo 1. Miremos pues. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos, vamos a ver que son varias delegaciones. Esta es la primera, son judíos, amigos del centurión, quienes dan buen testimonio. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, ¿es digno de que le concedas esto? Porque ese centurión ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y cuando Jesús fue con ellos, aún viene una segunda delegación, la que miramos invito a mirar San Mateo, capítulo 8. Esta vez va a estar compuesta de amigos romanos, a quienes el centurión envía para que ellos intercedan y hablen con Jesús. Versículo 5, leemos otra vez. Esto es Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Él dice, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué es lo que queremos estudiar ahora? Fíjense, amigos, el texto nos va a hablar de varios delegados. Primeramente los ancianos, luego amigos romanos y finalmente él. Y él le dice a Jesús, yo no soy digno, no entres a mi casa. Yo a ti te conozco, que tienes autoridad. Porque yo al criado le digo, haz esto, haz lo otro, al soldado, ven acá. Y ellos me obedecen. Porque yo me muevo en un ámbito, en un área en la que soy el Señor. ¿Cuál es? El área militar, el área de los mandatos de naturaleza humana, como jefe, como líder, centurión. Pero había un área en la que él no tenía injerencia, que era el área del espíritu. Y el centurión se lo hace notar. Y le dice, tú no hace falta que entres a mi casa, tú di la palabra a distancia. Y la enfermedad te va a escuchar, te va a obedecer. Y Jesús quedó impresionado, porque el hombre le atribuyó autoridad a Jesús a distancia. Que sintiéndose indigno, no entre bajo mi casa. Pero ahí nomás donde tú estás, si yo al criado le digo, criado, ven para acá, y el hombre viene, porque tengo autoridad. Tú también tienes autoridad en un ámbito en el que yo no lo tengo. El ámbito del espíritu. ¿Saben, amigos? Ahora vamos a leer la historia, pero la reflexión que quiero traer es que a Dios le fascina escuchar estas cosas, que le atribuyamos autoridad. Ustedes y yo tenemos nuestra propia autoridad, nuestro nivel de autoridad, nuestro radio de operación, donde nos movemos, ejecutamos, hacemos, decidimos
Y si somos jefes, nos agrada que nos escuchen, que obedezcan. ¿No es así? Pero hay áreas en las que no podemos meternos y dependemos de un ser superior. Por ejemplo, la enfermedad, las tragedias. Y quizás alguno podría pensar que quiere todavía tener el control de ello. Esto me hace acordar de un tal Chambers de Nebraska, un individuo del cual no se puede hablar mucho, que intentó hacerle juicio a Dios por el libro del cual Dios era responsable. Y él ordenó hacerle un juicio y presentó la querella en un juzgado de ese lugar. Eso aparece en las noticias. Y el juez pues tuvo que aceptar, era presión de un individuo público, pero pasaron los meses y Dios no se presentó al juicio, por lo cual el caso se desestimó. ¿No suena ridículo que porque no podemos manejar las desgracias o calamidades que nos rodean, le vamos a atribuir o achacar a Dios? Dios es el culpable de las calamidades. Por lo tanto, exijo que venga a juicio y responda por las acusaciones que yo le voy a hacer. ¿No suena ridículo? ¿Hasta dónde queremos dominar nosotros? Y decir, yo tengo autoridad, aún sobre las calamidades. ¿Cómo es eso? Miremos el texto ahora del centurión, que es lo que nos importa, en la versión de Mateo, ya que estamos ahí en Mateo. Capítulo 8, versículo 7 en adelante. Ahí tenemos. Por otro lado, el centurión era obviamente un hombre de fe, nos dice un comentario. Sus palabras a Jesús, solamente di la palabra y mi criado sanará. Son un testimonio increíble de su fe en Jesús. El centurión no aguardó para ver si los judíos mismos recibirían a aquel que declaraba ser su Mesías. Al resplandecer sobre él la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, aunque se hallaba lejos, había discernido la gloria del Hijo de Dios. Este es un comentario muy bonito de la escritora Ellen White. Miremos pues el texto ahora en cuestión y analicemos el tema de la autoridad. Y con ello, amigos, queremos llegar a una conclusión, y es que ustedes aprendan a dar autoridad al Maestro. Leamos pues, miremos. Mateo 8, 7 en adelante, 8. Respondió el centurión y dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y allí el argumento del centurión. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este, ve, y él va. Le digo al otro, ven, y él viene. Y a mi siervo, haz esto, y él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se maravilló. ¿Qué es lo que estaba diciendo el hombre con estas palabras? Maestro, si yo tengo mi autoridad en mi ámbito, que es un ámbito terreno, físico, tú tienes autoridad en otro ámbito, que es el ámbito del espíritu, allí donde el hombre no puede gobernar, donde hay un Dios que sí entiende la mente humana y puede hacer lo que él crea conveniente hacer. Y entonces le atribuye esa autoridad. Por eso el texto dice que se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Qué está diciendo el maestro con esto? Gente como esta es la que van a estar en el cielo, que le atribuyen al Señor la autoridad. No hace falta que tú vayas. Si yo al criado le digo, vente para acá, tú dile a la enfermedad, vete de acá. Y fue así. Y el hombre se curó. Y ese centurión fue a su casa con la certeza de que el criado ya estaba sano. Y así fue. Porque Jesús a distancia, con poder, ordenó. Y amigos, esto es lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. ¿Entendemos este tema de la autoridad? ¿Por qué le cuestionan a Jesús? ¿Quién te crees? ¿Por qué haces el desorden que hiciste ayer? Jesús que se la devuelve. ¿Y ustedes qué dicen de Juan el Bautista? Amigos, Dios quiere que nos rindamos, que entreguemos nuestro poder, el que tenemos de decisión, en las manos de aquel que tiene autoridad, para que Él nos dé su bendición. Este es nuestro deseo, nuestro máximo deseo para ustedes. Que Dios los bendiga. Y así nos preparamos para la siguiente misión en la siguiente ocasión. Que Dios los acompañe.
Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.